Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? A nuestro a nuestra live 2022. 22. Hello, Lalo. Estamos esperando que chegue um pouquinho de gente. E aí, Gustavo, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Boa noite Boa ainda não é, noite. né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom com você? Tudo bem. O que você está fazendo de bom na sua vida? Agora eu tô esperando a live começar, chegar mais gente. Já começou. Chega gente pra gente começar o conteúdo. Assim que todos bem-vindos. Todos sejam bem-vindos e o tema de hoje é... Fala pra gente aí qual é o tema de hoje. Eu vou comer biscoito não, senão ficar com a boca. O passo a passo para ficar fluente. É isso aí. Ok. Entonces hoy nosotros, chicos, vamos a hablar un poco sobre el paso a paso para la fluidez, ¿ok? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para hacerse fluido? Yo voy a hablar un poco de mis experiencias y de la gente que yo he visto durante mi historia con los idiomas, enseñando idiomas y estudiando idiomas y aprendiendo idiomas, ¿ok? Entonces, así es. Ese va a ser el tema de la clase de hoy. Não é verdade, Gustavo? Isso aí. Gustavo hoje não está muito bem, né, Gustavo? Mais ou menos. Cansado. Cansado? O que você fez hoje, Gustavo, que você está cansado? Hoje foi dia de praia. Na praia, no mar. Foi na praia, nadou, pegou sol e agora? Pegou sol e agora é o dia de resto do dia de recuperação. Agora é o resto do dia sem fazer de recuperação. É, de recuperação. Entendi. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre sobre los idiomas, sobre el paso a paso para aprender um novo idioma. Você acha que é difícil, Gustavo, aprender um idioma, você estando sozinho na sua casa? Eu acho que sim. Se a pessoa não tiver um bom método. Entendi. Você já tentou aprender algum idioma sozinho? Sozinho, acho que não. Sempre teve alguém pelo menos para guiar, assim. Entendi. Yo creo que de verdad que es más, o sea, quando você acha que é mais difícil aprender sozinho ou com alguém te ajudando, talvez um professor, um curso? Ah, um professor é mais fácil. É mais fácil, né? Mais fácil. Por quê? Porque ele te passa o método, né? É só você ter consistência. É verdade. Eu concordo. Mas você acha que é impossível a pessoa aprender sem um professor? Acho que não. Impossível não. Mas exige mais esforço. É, verdade. Concordo. Bem, en tu opinión, ¿cuál es la primera cosa, cuál es el primer paso que uno tiene que dar si quiere de hecho hablar un idioma? Talvez definir o método, não sei. Yo creo que antes de definir un método, uno tiene que pensar en la motivación de uno. Y yo creo que esa es la cosa más importante durante todo el proceso de aprendizaje, definir una motivación. Definir una motivación es importante porque cuando uno tiene una motivación, esa motivación es el motor que hace que él siga aprendiendo. O sea, es lo que hace que él no desista el aprendizaje. Porque
uno va a tardar como algunos años quizás para hacerse de hecho fluido en el idioma y hablar el idioma a la perfección. Entonces eso tarda algunos meses, bueno, años, ¿no es cierto? Y cientos de miles, muchas veces miles de horas de estudios, de contacto con la lengua. Y algunas veces da ganas en uno de desistir de hacerlo. Yo ya he pasado muchas veces por las ganas de desistir, las ganas de no estudiar más, las ganas bueno, uno a veces no quiere estudiar. Entonces, cuando uno tiene una buena razón para estudiar, uno tiene una buena razón para aprender el idioma, uno tiene un buen motivo para aprender un idioma, esa es la fuerza motriz que hace que uno vaya más lejos, ¿no? Y dame algunos ejemplos de buenos motivos, buenas motivaciones. Talvez viajar, ir para morar em um país diferente, Sí. ter algum amigo que fala sua língua, que você quer se comunicar. Ujú. Son buenas motivaciones. Claro, uno quiere viajar, conocer otros países, uno quiere, de hecho, quizás uno tenga una promoción en el trabajo y, qué sé yo, va a ganar un poco más de plata. O quizás, no sé, para algunas profesiones uno necesita otro idioma. Entonces, si uno tiene, entonces cada uno tiene que pensar en su motivación, porque si tiene una buena motivación, esa va a ser tu fuerza motriz. Y eso es más importante de lo que parece, ¿ok? Más importante de lo que parece, definir una buena motivación. Y el otro paso, el número 2. Qual é? ¿Y qué se acha? Eu acho que talvez a ilha seja definir um método. Ujú. Definir un buen método de estudios. Y puede ser un buen libro, puede ser un curso, puede ser, no sé, algo que te ayude a progresar, porque un método de enseñanza es... y puedes ahí elegir lo que quieras, lo que se adapte en tus circunstancias. Un buen método de enseñanza es imprescindible porque te ayuda a seguir adelante, ¿ok? Porque muchas veces uno queda dando vueltas en un asunto nomás y uno a veces no sabe hacia dónde ir, o sea, ¿qué voy a estudiar ahora? O, bueno, no sé, ¿cuál es el paso, el siguiente paso? Entonces, si uno tiene un buen método de estudios, uno tiene como si fuera un mapa del tesoro. Entonces, seguir ese mapa va a ayudar a que uno pueda, de hecho, progresar y siempre aprender cosas nuevas en el paso del tiempo. Entonces, tener un buen método de estudios, algo que te ayude a progresar. Y bueno, uno va a elegir el método que se adapte a las circunstancias de uno, que se adapte a uno. ¿Ok? Entonces, yo creo que sí, tener un método es imprescindible, es importantísimo. ¿Ok? Un buen método de estudios. Bueno, el próximo paso. Como é que eu vejo aqui quanto tempo que tem de live? Aperta no ao vivo. Ok. Assim é melhor, né? Aí. Ok. Gustavo fala inglês, não é, Gustavo? Eu arrisco. Explique pra gente como foi o seu processo de aprendizagem. Que método você usou? Na verdade, foi um método bem bagunçado, né? Eu fazia aula no centro de idiomas da minha cidade, mas além dessas aulas no centro de idioma, eu atrelava muito a ver música, ouvir música, sempre em inglês, às vezes filme, ou com legenda, ou em português mesmo, mas com legenda em inglês. E aí, com o passar de muito tempo, né, e lendo texto e tal, eu fui adquirindo vocabulário. El método hace parte es parte del proceso activo de aprendizado.
nosotros ya hemos hablado un poco sobre la diferencia entre pasivo y activo en aprendizaje, en aprendizaje de idiomas, el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo. Você lembra qual é a diferença? O ativo é o que você tenta colocar na sua cabeça, na forma de gravar, e passivo é que você adquire no dia a dia, normalmente, de forma natural. Uhum. Exatamente. Então, é isso. Me dá um exemplo de aprendizado passivo, ativo. Você sentar e gravar alguma coisa de gramática, por exemplo. E aprendizado passivo. Você adquirir vocabulário, vendo filme, vendo livro, alguma coisa. Sem se preocupar em aprender. É isso aí. Entonces, el método es parte del proceso activo de aprendizaje, ¿no es cierto? Es parte del proceso activo. Y bueno, después que uno elige un buen método de enseñanza, de aprendizaje, uno tiene que definir metas de estudios diarias y metas semanales de estudios. ¿Ok? Entonces, metas diarias. Hola Mateo González. Hola Mateus. ¿Cuánto tiempo? Bienvenido. Bueno, ¿qué es lo que estás diciendo? Que me olvidé. De método de estudo. No, método de estudio ya fue. Uno tiene que definir metas. ¿Cuántas horas yo voy a estudiar hoy? ¿Cuánto tiempo voy a estudiar durante esa semana? Y bueno, yo voy a sacar un día de día libre de estudios. No hay problema, pero todo eso tiene que estar en tu cronograma. Todo eso tiene que estar en tus planes. Tenés que planear tu semana, tenés que planear bien, porque así vas a tener la seguridad de que estás yendo hacia adelante. ¿Ok? Hola Gustavinho. Está te dando hola. Hola Mateo. Mateus. Mateo, ¿qué pasó que por no ponerme una meta hace un montón no veo un video tuyo? ¿Viste? Mateus? Mateo, por no ponerme una meta hace un montón no veo un video tuyo, dijo. Mateus está bravo no português. Te extrañamos, Mateo. Y bueno, y tenés que planificar. Es bueno que escribas quizás en un papel, en un cuaderno, qué es lo que vas a hacer durante la semana. Eso te va a ayudar también a tener siempre un cronograma fijo y seguir ese cronograma. Entonces, metas son importantes. Y en esas metas diarias, yo creo que qué sé yo, 40% tiene que ser dedicado al estudio activo y 60% al estudio pasivo, al entrenamiento. Es un buen detalle que me reconozcas. ¿Está falando con você, eu acho? 40% dedicado al estudio pasivo. Por ejemplo, si yo estudio... ahorita estaba estudiando la Biblia, me tengo que poner al día con el portugués. Sí, es verdad, Mateo. Bueno, entonces, por ejemplo, ponerle que si te pones 1 hora de estudios por día, 1 hora son 60 minutos. De esos 60 minutos quizás, qué sé yo, 25 minutos, 20 minutos, tiene que ser dedicado al estudio activo, ¿no es cierto? Entonces tenés que agarrar, es la parte aburrida, esa es la parte un poco más aburrida, entonces tenés que agarrar gramáticas y de hecho agarrar todo eso y poner adentro de tu cabeza, ¿ok? Entonces estudio activo, vocabulario quizás sea lo más importante y lo demás, los 60% tenés que dedicar al estudio pasivo, ¿ok? Entonces, e por que você acha que é mais importante o estudo passivo do que o ativo? Talvez a gente grave melhor. A diferença é que o estudo passivo, ele te ajuda a ver aquilo que o estudo ativo
te ensinou, só que por meio do estudo passivo você vê na prática aquilo, sabe? É na prática. Então, quando você ouve um podcast, quando você assiste um filme, quando você assiste uma série, quando você vê qualquer coisa, você vai ver em contexto aquilo que você estudou no estudo ativo. Entende? Você vai ver vários contextos e você vai notar que você já começa a entender. Você vai acostumar os seus ouvidos. Sabe? A questão é que as pessoas às vezes... Bueno, la cuestión es que las personas a veces hacen que las gramáticas, que estudiar vocabulario sea el foco del aprendizaje. Y no es. ¿Vas a resubir este live? Sí, voy. Muchas personas creen que la gramática o que cosas así son el foco del aprendizaje, lo que no son, ¿no es cierto? No es natural que uno aprenda de esa forma. Entonces, aprender con estudio activo es importante porque es como si fuera un atajo, ¿no es cierto? Pero estudiar un idioma no significa de hecho hablar el idioma. No es lo que va a definir si uno va a tener o no resultado o suceso, ¿entendés? No sé si... En la semana pasada o retrasada yo dije algo así, que hay muchas cosas que el estudio y el simple y puro estudio no es suficiente como para enseñarte. Y hablar un idioma es una de esas cosas. Uno tiene que meterse a hablar, uno tiene que meterse a escuchar. Está la práctica involucrada. La simple, ¿cómo se dice? El simple estudio no es suficiente como para aprender un idioma. Você entende o que eu estou querendo dizer? E aí, concorda ou discorda? Concordo. Só isso que você tem para me dizer? Só isso que eu falo. Ok. Y yo di el ejemplo de nadar, por ejemplo. Uno puede leer 10.000 libros de natación y de hecho no aprender a nadar. Y de hecho no saber nadar. Es diferente si uno se mete a nadar y bueno, lee cómo se nada, pero se mete a nadar y aplica las prácticas de natación. Es diferente. Entonces muchas veces uno se centra demasiado en la... Hola Claudia, ¿cómo estás? Entonces muchas veces uno se centra demasiado en la gramática o en la ortografía o en la, qué sé yo, con aprender un vocabulario y se olvida de la práctica, se olvida del aprendizaje pasivo. Entonces, por ejemplo, yo conozco un montón de gente que puede ver una película y si la película no tiene subtítulos, no puede entenderla. Porque aunque conoce todas las palabras, pero no puede comprenderlas en la frase. Porque no tiene el oído acostumbrado. Sencillamente con estudiar un idioma no es suficiente. No es y nunca va a ser suficiente. Não é? O que você acha disso? Acho que é isso aí. Os seus comentários hoje estão muito favorecendo a live. Muito obrigado. Estão agregando muito Uhum. Mas eu acho que Acho Muito que agregadores, parabéns. É isso aí. Às vezes a gente treina muito, a gente conhece palavras, mas a gente não consegue identificar o nativo falando, né? Acontece comigo às vezes, né? Que eu ouço uma música e aí eu vou ver a tradução da música. Não, aí eu não entendo absolutamente nada da música. Então, daí eu vou ver a letra da música. Aí eu falo, caraca, ele falou isso e eu não tinha entendido. Ou seja, eu conhecia todas as palavras que tinham ali, mas eu não consegui não consegui entender aquelas palavras dentro de um contexto falado. Às vezes acontece, até com o espanhol mesmo, né? Eu não consegui entender, mas quando eu leio eu falo, foi isso. Ou seja, eu conhecia todas as palavras. Mas à medida que você vai tendo... E isso é muito comum no começo, na verdade. À medida que você vai tendo costume, que você acostuma os seus ouvidos, parece que o cérebro ele começa a entender mais rápido que palavras estão sendo ditas em determinados contextos, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo naquele contexto, né?
E é por isso que o aprendizado passivo, ele é tão importante. Porque o aprendizado passivo nada mais é, vou falar em espanhol, el aprendizaje pasivo no es nada más que el entrenamiento de... esqueci da luz. Mas não tá ruim não, a luz tá boa. El entrenamiento pasivo no es nada más que... Bueno, el aprendizaje pasivo no es nada más que el entrenamiento de tus habilidades cognitivas para aprender y estudiar el idioma. Nada más que isso. E você diria que o próximo passo seria qual? ¿Está ligado aquí? No, no. Bueno, después de definir metas, definir cómo van a ser las sesiones semanales de estudios diarias, definir un horario para estudiar. Hay una cosa, es importante tener regularidad en los estudios. Es importante definir un horario para estudiar. Pero hablar cuesta mucho ya que uno siente vergüenza de pronunciar mal. Bueno, yo ya voy a decir cómo mejorar un poco la vergüenza para hablar y cómo entrenar sin tener vergüenza. ¿Ok, Claudia? No te preocupes. Es importante definir una rutina. Importante definir un horario específico. Después de establecer metas claras de estudios, es importante definir un horario para estudiar. Bueno, si a mí me cuesta mucho estudiar por la noche o por la tarde, entonces yo me despierto una horita antes y voy a estudiar en esa horita. O me voy a dormir una horita después y estudio antes de dormir. Pero la constancia, todos los días, estudiar a diario el idioma es importantísimo. Importantísimo. ¿Ok? Y bueno, esa organización en tus estudios son importantes. Es importante que te organices, que tengas un orden para estudiar. Porque si no, en portugués existe una expresión barata tonta. Es como cucaracha... ¿Cómo sería tonta? Cucaracha... porque tonta em espanhol soa como uma pessoa idiota, né? Eu conheço a palavra mareada, mas mareada é com... Ani está na live. Ani, como seria tonta em espanhol? Pero não tonta de ¿cómo se dice? De idiota. Tonta por ejemplo, cuando uno rueda mucho y ahí queda tonta. No tiene dirección. No me acuerdo en español. Bueno, entonces esa expresión barata tonta es cuando una persona queda dando vueltas y sin mucho rumbo de dónde ir. Y ese es el más grande problema, yo creo. Mareada. Pero sí, mareada yo veo como una persona que está, qué sé yo, que está mareada, que tiene ganas de vomitar. ¿No es cierto? ¿No es eso? Yo tengo esa impresión de la palabra mareada. Yo estoy mareado, o sea, tengo ganas de vomitar, que, ¿no es cierto? Estoy un poco... ¿Cucaracha boba sería? No sé. Bueno, pero no importa. La cuestión es que si uno no... Y nosotros ya hemos dicho, ya hemos hablado que hay que tener una planificación, hay que definir metas realistas, metas que uno va a lograr seguir, ¿no es cierto? Entonces, si uno no define esas metas, si uno no hace eso, uno puede caer en el error de dar un montón de vueltas alrededor del mismo punto. O sea, estudiar vez tras vez cosas que ya estudió y no progresar, de hecho. O caer, por ejemplo, en la zona de confort y estudiar todo lo que uno ya sabe. Porque es muy seductor saber el idioma. Entonces, si uno aprende un par de palabras y después empieza a leer cosas con aquel par de palabras y no progresa y no aprende más y no sale de la zona de confort,
uno va a tener la falsa sensación de aprendizaje. Uno va a tener la falsa sensación de práctica del idioma. De hecho, practicó y estuvo bueno mientras estaba aprendiendo esas palabras, pero ahora tenés que aprender más. Tenés que conocer más palabras, tenés que conocer más expresiones, tenés que tener más contacto con el idioma. Si haces eso, bueno, ahí vas a lograr, ¿cómo se dice? Mejorar tu idioma, ¿no es cierto? Salir de la zona de confort. Siempre, uno siempre tiene que estar un paso adelante de lo que él de hecho está con el aprendizaje de idiomas. Es imprescindible que uno siempre esté entrando en contacto con cosas que no sabe, porque la tentación de entrar en contacto con vocabularios que uno ya sabe es muy grande. Não é verdade? Eu ouvi uma frase, acho que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora. Mas eu lembrei, eu concordo muito, depois você traduz para o espanhol. Eu não traduzo você. Eu não faço ideia de como fala isso. Mas a frase diz que tudo na vida é o óbvio mais consistência. Então, por exemplo, eu quero engordar. O que eu tenho que fazer é pegar uma dieta, o que é o óbvio, e ter consistência nisso, fazer todo dia, né? Então, acho que idiomas é do mesmo jeito. Se eu quero aprender o idioma, é o óbvio, ou seja, conseguir um método de estudo e ter consistência. Estudar Claro. isso todo dia. Claro. Y la verdad sí, es verdad. Es verdad. Bueno, pero hay 4 habilidades que uno tiene que dominar cuando habla un idioma. ¿Cuál de las 4 habilidades es la más importante? La primera habilidad es la habilidad de escuchar y entender. La segunda habilidad, hablar y ser entendido. La tercera habilidad, saber escribir. La cuarta habilidad, saber leer. Entonces, para que uno domine un idioma, uno tiene que dominar esas 4 habilidades. ¿Cuál de esas habilidades es la más importante? Gustavo, na sua opinião. Acho que falar e ser compreendido. Falar y ser compreendido? Falar e compreender também, pelo que está falando. Yo creo que depende. Depende del interés de uno, depende de la meta, del blanco de uno. Punto. ¿Ok? Entonces, por eso tenés que determinar, antes de todo, cuál es tu motivación. Entonces, si tu motivación es, por ejemplo, yo soy mecánico de aviones y yo quiero tan solamente leer los manuales de los aviones que vienen en inglés. Yo no quiero hablar, yo quiero sencillamente leer los manuales y listo. Bueno, si esa es tu motivación, ¿cuál es la habilidad más importante para ti? Y ahí, Gustavo, ¿no es su opinión? O cara só quer ler. Esa es su motivación, entonces él quiere leer. No hay necesidad de entrenar la pronunciación para esa persona. Esa persona no tiene la necesidad de entrenar la pronunciación, el oído. No tiene necesidad porque solo quiere leer. Pero esa es una parcela muy chica de los que están aprendiendo otro idioma. ¿No es cierto? Por lo general, la mayoría de los que estamos aprendiendo un idioma no queremos sencillamente leer en el idioma. Nosotros queremos hablar, ser entendidos, ¿no es cierto? Hablar y que los demás nos entiendan, escuchar y entender y después leer y escribir. Así que la primera y la más importante habilidad que uno tiene que dominar es la habilidad de escuchar y entender. Es la primera habilidad que uno tiene que entrenar. Es la que uno tiene que uno más tiene que entrenar, es la habilidad de escuchar y entender. Si el objetivo de uno es aprender a hablar un idioma y ser comprendido en el idioma. Entonces, escuchar y entender, escuchar y entender, escuchar y entender. ¿Cómo que uno, Gustavo, entrena las habilidades de escuchar y entender? Se pondo em contato com o idioma, talvez. Claro, escuchando el idioma. Escuchando, agarrando cosas en el idioma y puede ser películas, podcasts, canciones, puede ser todo lo que quieras en el idioma. Pero tenés que dedicar
tiempo para eso. Bueno, ponele, dedicaste 1 hora a tu aprendizaje. De esa 1 hora, 20 minutos fue del aprendizaje activo. Entonces agarraste el método, el libro y empezaste a estudiar. Ok, del tiempo que queda, yo creo que por lo menos 40, 50, qué sé yo, 60% de ese tiempo, del tiempo que queda, tiene que ser dedicado a escuchar y tratar de entender, escuchar y tratar de entender, ¿ok? Por eso es importante, por ejemplo, una película que tenga subtítulos, ¿no es cierto? Subtítulos en el idioma, porque así estás escuchando y tratando de entender. Y el habla, bueno, si uno escucha y entiende, el habla es consecuencia. Entonces, no vale la pena entrenar solamente el habla y no entrenar la habilidad de escuchar. Porque el habla es una consecuencia de escuchar y entender. Escuchar y entender. ¿Okay? Entonces, es muy importante, es una habilidad importantísima, pero es la segunda habilidad más importante, que es la habilidad de entrenar, de hablar. Ahí la Claudia dijo, hablar cuesta mucho ya que uno siente vergüenza de pronunciar mal. Y es verdad. En la live, hace 2 lives nosotros hemos hablado sobre la cuestión de la vergüenza. Es normal que uno sienta vergüenza. Punto, es normal. Todos tenemos vergüenza cuando empezamos a aprender un idioma, de hablar el idioma con gente que de hecho habla el idioma. ¿No es cierto? Ok, entonces tener vergüenza es normal, pero tarde, pero andar como barata tonta. Sí, barata tonta. Existe estar perdido, desorientado, desorganizado. Sí, pero barata tonta es más chistoso, una expresión más chistosa. ¿No es cierto? Él andó como barata tonta. O sea, que anduvo dando vueltas. Anduvo dando vueltas en el mismo punto sin salir del lugar, ¿no es cierto? Es como un auto, por ejemplo, que da vueltas en una manzana porque no tiene rumbo. Entonces, si uno tiene rumbo, uno va a progresar con el idioma. Pero bueno. E aí, Gustavo, o que você acha que dá para fazer para melhorar a vergonha? A gente já falou numa live, mas vamos lá. Acredito que falando, né? E tendo a mentalidade também que você está aprendendo. Yo dije como Calecita. ¿Calecita qué es eso? Yo dije que en una live pasada que... ¿Qué era lo que yo dije? Me olvidé. Que... Assistam a live passada para descobrir. É o cansaço. Caramba, perdi a linha de raciocínio agora. Que loucura. Estava falando sobre não ter vergonha de falar o idioma. Sí, yo dije en una de las lives pasadas que tener vergüenza para hablar un idioma está íntimamente relacionado con la confianza de uno. ¿Ok? Entonces, no importa si uno habla bien o mal, no importa, la verdad es que si uno tiene una buena autoconfianza o si uno es confiante, para uno no va a importar si va a estar hablando bien o mal, él sencillamente va a hablar y listo. Y no importa si va a salir bien o mal. Entonces, vergüenza tiene que ver con confianza y no con cantidad de conocimiento. ¿Ok? Lo primero que tenés que hacer es ganar confianza para no tener vergüenza de hablar. Para ganar confianza hay muchas formas, muchas formas. La primera, puedes conversar por internet con extranjeros, por ejemplo. Porque ahí estás en un ambiente más o menos controlado y no tenés preocupación si la persona se va a reír de vos, porque, qué sé yo, estás con la persona que quizás nunca te va a ver. Otra, entrenar solo el habla en el idioma, quizás frente a un espejo. Hablar
hablar por teléfono, no por teléfono, sino que grabarte hablando el idioma, tener por hábito grabarte hablando el idioma, y así vas a ver tu progreso, y además de verte el progreso, también vas a entrenar la práctica del habla, ¿entendés? Entonces, esas son cosas sencillas que uno puede hacer en un ambiente controlado, que en el ambiente en el que uno está solito, por ejemplo, y para que pierda un poco la vergüenza. Pierda un poco la vergüenza. Entonces, la primera cosa que tenés, la más importante que tenés que practicar es la habilidad de escuchar y entender. Es una práctica, es constante. Uno siempre va a haber nuevas palabras, siempre va a haber nuevas jergas en el idioma. Y como la mayoría de las veces uno no está inserido en el idioma, es bueno que esté siempre en contacto para que se esté actualizando con el idioma. Entonces, es un aprendizaje constante, es eterno. Hasta la muerte de uno va a seguir estudiando y aprendiendo nuevas palabras y expresiones en el idioma. Bueno, y la segunda más importante es la habilidad de hablar y ser comprendido. Lo que yo aconsejo es que en un principio, o sea, no pierdas tanto tiempo con cosas menos importantes. Es mi consejo. Entonces, no sé si vale tanto la pena, qué sé yo, en los primeros 6 meses de estudio, por ejemplo, que entrenes la escritura. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, que andes escribiendo y no sé. Bueno, quizás ese sea tu objetivo. Entonces, si es tu objetivo, perfecto. Pero si no es, si tu objetivo es hablar y ser comprendido, o sea, no sé si tan importante es en un principio que entrenes la escritura. No sé, yo creo que en un principio vas a perder más tiempo. Pero, yo estoy hablando de entrenar la escritura. Yo no estoy hablando de apuntar tu progreso, ¿ok? Son cosas diferentes. Entonces, es importante que apuntes y registres tu progreso también. Entonces, en el proceso de aprendizaje, que escribas en un cuaderno, en flashcards, en donde tú quieras, porque escribir el proceso de aprendizaje hace que uno se acuerde mejor de lo que ha visto. Y aún más, revisiones constantes de lo que uno ha estudiado. Entonces, uno gastó ahí 25, 20 minutos todos los días en el aprendizaje activo, ¿no es cierto? Ponele 20, 25 minutos estudiando un método de estudios. ¿Cómo hacer que todo eso se te quede grabado? Bueno, es interesante que se ha descubierto, los científicos, que una cosa, que para que uno se acuerde de una cosa, el olvido es importantísimo. Parece broma, pero no es. Entonces, si uno ve una cosa, se olvida de esa cosa y después repasa esas cosas un poco después de que se olvidó y se acuerda de lo que ya había estudiado, el cerebro reconoce esa cosa como una cosa importante. Entonces es menos probable que en la próxima vez se olvide de esa cosa. ¿Ok? Por ejemplo, ponele que hoy estudiaste una porción de palabras, qué sé yo, vocabulario de autos, y bueno, mañana te olvidaste la mayoría de ese vocabulario. Entonces haces un repaso. Entonces vuelves a ver todas esas palabras otra vez. Luego, las palabras que te habías olvidado, vos las repasaste. Hiciste un repaso. Tu cerebro va a entender que esas palabras son importantes y se te va a grabar mucho mejor. Entonces en el otro día estoy seguro que te vas a acordar mucho más de las palabras que no te acordabas el día anterior. Entonces el repaso es importante. Eso se llama curva del olvido. Busquen ahí en internet que ustedes van a ver cómo funciona la curva del olvido. Forgetting curve. Creo que hay más informaciones en inglés. ¿Ok? Entonces, para aprender es necesario olvidar y repasar. Entonces, el olvido es parte importante del proceso. Y por eso es tan importante que busques formas de repasar.
essas informações que has estudado. Qual é uma das formas que eu aconselho, Gustavo, De repassar as informações? para revisar as informações? Gustavo não se lembra. Mis alumnos utilizan flashcards. Flashcards, com Ok? certeza. Mis alumnos utilizan flashcards. Entonces, todos mis alumnos registran el progreso de ellos en flashcards o tarjetas de memorización, tarjetas de estudio todo así un tiempo. Não, tem uma linha aqui. Ah, eu pensei que... Ok, tarjetas de memorización. A mí me gusta hacer mis tarjetas de memorización. Entonces yo agarro un pedacito de papel. En un lado de ese pedacito yo pongo la información que yo me quiero acordar. Y en el otro lado yo pongo la información... ¿Puedes ligar? Não, Y en el otro lado yo pongo las informaciones que yo sé. Por ejemplo, yo quiero saber cómo... Yo estudié hoy que esa palabra se llama galleta. Ese objeto se llama galleta en español. O ustedes están estudiando portugués. Eso en portugués es biscoito. Biscoito. ¿Ok? Entonces hoy yo estudié que eso se llama biscoito en portugués. Ok. Yo me quiero acordar. Yo quiero hacer que esa información vaya a mi memoria de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a agarrar la palabra biscoito y la voy a escribir en un papel. Esa es la palabra, esa es la expresión que yo quiero meter adentro de mi cabeza. Pero ¿cómo es que yo voy a acordarme de esa expresión? Que biscoito significa galleta. Bueno, en el otro lado del papel yo puedo, por ejemplo, poner la palabra que yo conozco, la palabra en español. O yo puedo hacer un dibujo de eso. O qué sé yo, algo que me haga acordar de la palabra biscoito. Y después, siempre y cuando yo me quiera acordar de esa palabra, yo voy a mirar mi flashcard y voy a repasar esa información. El proceso de olvidar y repasar hace que esas informaciones vayan a mi memoria de largo plazo. Y cuando las informaciones están en la memoria de largo plazo, uno no necesita pensar mucho para que esa información venga. Es más, o sea, es casi como natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy hablando en español con ustedes y no estoy pensando mucho en lo que voy a hablar antes de hablar. Sencillamente me está saliendo. Porque yo ya hablé español tantas veces en mi vida, con tantas personas diferentes, que esas palabras ya se me salen natural. ¿Por qué? Porque están en mi memoria de largo plazo. ¿Ok? Están en mi memoria de largo plazo. Yo no necesito mucho pensar, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se fala maçã en español? Porque yo sé que es manzana. O sea, no necesito pensar mucho. ¿Ok? Y como tu idioma mismo. O algunas palabras, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo se dice manzana en inglés? ¿Cómo se llama maçã en inglés, Gustavo? Apple. Apple. Todos sabemos, porque nosotros ya la hemos escuchado tantas veces esa palabra que se nos quedó natural. Ya se nos sale así, natural. ¿No es cierto? Entonces, Apple. Listo. Y cuando uno aprende y domina un idioma, uno tiene cientos, quizás miles de esas palabras. Pero para que esas palabras se nos queden grabadas, uno tiene que revisar y repasar varias veces, ¿no es cierto? Y también eso hace parte, eso no está incluso en la 1 hora de estudios. Ojo, no debe estar incluido en la 1 hora de estudios. Puedes repasar en cualquier hora del día, cuando estés en la fila, en la cola, cuando estés, qué sé yo, en tu momento de almuerzo, cuando, qué sé yo, que estés en el autobús, en donde estés. Hola, Joshita, ¿cómo estás? En donde estés puedes hacer repasos con tus flashcards. Y no es, o sea, yo di mi ejemplo, que a mí me gusta hacer mis flashcards, pero yo podría, por ejemplo, utilizar aplicaciones como Quizlet, es una muy buena aplicación, o Anki es otra aplicación buenísima de flashcards.
¿Ok? Entonces, ahí está. Bueno, yo di el básico, yo hablé el básico de lo necesario para aprender un idioma, estar siempre en contacto con el idioma, estudiarlo, o sea, tener contacto, mirar cosas, conocer gente que habla el idioma. Y eso es un proceso continuo, no va a llegar un día en que vas a decir, ayer yo no era fluido, hoy yo soy fluido. Ese día nunca va a llegar. Lo que va a suceder es que con el paso de los años te vas a sentir cada vez más confiante y vas a tener cada vez más seguridad para hablar y va a llegar un día en que, bueno, ya sos fluido. ¿Ok? Aún tengo que estudiar, aún tengo que aprender, pero ya domino bastante el idioma. Pero eso es con el tiempo, con bastante paciencia. Y para que uno no desista en el medio del camino, es importante la motivación. Lo primero, el primer paso es la motivación. Es importantíssimo. Não é isso? Isso aí. Então, já temos quase 50 minutos. Vamos seguir esses passos aí em 2021. Sí. Así que, chicos, así vamos. Sigan esos pasos para aprender portugués. ¿Ok? Estoy seguro, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, después pueden poner aquí en los comentarios, yo voy a contestarlas todas. Dale. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esa live. E não pode esquecer que do principal, né? Da caneca da fluência. ¿Ah? A caneca da fluência. Todo mundo que beber na caneca fica fluente em uma semana. Aquí, ¿oh? Entonces, chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. ¿Cómo es que eu saio daqui? Aqui. Como é que eu saio daqui?